Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en Yondó, en Cúcuta, en Bucaramanga, en toda la ciudad de Barrancabermeja. Aún en Puerto Wilches nos han dado reportes, en San Pablo Bolívar. Gloria a Dios por la sintonía de este programa. Hoy tengo un tema que va dirigido a los líderes religiosos. Cristo sacó tiempo para ellos y usó unas palabras tremendas. ¿Dónde las encontramos? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13, que dice así, se lo leo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 14, en el versículo 15, en el versículo 16, ay de vosotros, ay de vosotros. La cosa es seria. Estas palabras de Cristo que aparecen aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, que se los recomiendo a todos los líderes. Y también esto incluye a los padres de familia cristianos, son también líderes porque tienen su pequeña iglesia llamada la familia. Recuerden que la iglesia está formada por familia. Por eso es importante que los hogares del esposo y la esposa sean cristianos. Entonces, en este capítulo 23, el Señor hace una dura y una severa denuncia dirigida a los líderes religiosos, a los falsos maestros que habían rechazado o toda la palabra o una parte de la palabra de Dios y la habían reemplazado con sus propias palabras o revelaciones o interpretaciones o supuestas profecías que se están dando hoy, porque hoy está de moda la profecía. Hoy cualquier líder se da ínfulas de ¿qué? De profeta. Mire lo que dice el versículo 23 de ese mismo capítulo, vea. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque demáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué palabras tan duras, qué capítulo tan tremendo dirigido al liderazgo en el caso histórico de los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran los que manejaban la ley, los que enseñaban, eran los maestros. Y el Señor les dirige esto tremendo, porque estaban rechazando. Ahora, mire por ejemplo Mateo 15, vamos a ir a Mateo 15. El Señor era tremendo, él era muy franco. Se parece a muchos predicadores ahora que predican todo bonito para que la gente les afloje la platica. Mateo 15, verso 3, que dice así, vea, en primera instancia. Respondiéndole dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Primero ponían la tradición, y los fariseos eran tan tremendos que añadieron 613 preceptos añadidos a la ley, y primero estaban los preceptos. Uno de esos preceptos, que si usted no se lavaba las manos antes de comer, era un pecador. Que no podían hacer nada el día sábado, pero ellos sí hacían. O sea, era una cosa tremenda. Por eso el Señor les daba duro a esta gente. Ahora miremos el versículo 6 al 9, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición, por vuestras profecías, por vuestras malas enseñanzas. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en mano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Contundente el Señor, ¿no? Mi abuelita decía, hay que le caiga el guante, que se lo chancha. Entonces, en primera instancia, debe notarse el espíritu de Cristo aquí. No es el espíritu tolerante que se ve ahora, condescendiente y acomodativo de alguien que no se interesa por la fidelidad a Dios. Si hay algo que deben tener los líderes en las iglesias es
su interés por ser fieles a Dios y a la palabra y enseñarla tal como está, para no torcer y ser de tropiezo. Ni entran ni dejan entrar, dice la Escritura. Cristo no fue un predicador débil que toleraba el pecado. Él se enojó con el mal. Vayamos a Mateo 21:12. Vamos a ir a Mateo 21:12. Aquí lo tengo, vea. Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. La iglesia se ha vuelto un negocio, el templo de Dios se ha vuelto un negocio. La avaricia, vendían de todo, hacían comercio en la fiesta de la Pascua, se llenaban de plata, pero no estaban enseñando la palabra de Dios, y el Señor actuó en consecuencia. Entonces se imagina que un pastor empezara a actuar de esa manera y decía que están locos, que están demoniados, que les daña el negocio. Entonces Dios no era esos predicadores, no, yo no le digo a la gente nada porque es que se ponen brava y los están llevando al infierno. Ay de esos predicadores cobardes, maestros cobardes, que hablan bonito para tener a la gente contenta mientras le sacan la plata. Juan 2, vamos a ir de Juan 2. Aquí se habla con la Biblia en la mano. Así que usted no puede decir que es que el pastor Edgardo le está predicando sus ideas, no. Juan 2, versículo 13 al 16, que dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, escuche lo que halló el Señor en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué hizo él? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, ¿qué de las iglesias que venden tamales, que venden jugo, que venden arepas, que hacen bingos, que hacen rifas, pero no sé qué? Mire la actitud del Señor. Esto no se predica de eso hoy, no, que se pierden el negocito y obligan a la gente: usted tiene que comprar. Hasta obliga a la gente: no, usted compra esta boleta para apoyar porque tenemos un evento y usted va a colaborar y asiste y vale tanto. O cómprelo y no asista, pero usted me colabora aquí, o si no se cae con el pastor o con el líder. Eso es abominación a Dios, se lo estoy leyendo. De esto no se predica hoy en día. Entonces el Señor denunció el pecado y la corrupción de los que ocupaban altas posiciones. ¿Por qué? Porque Jesús fue fiel a su llamamiento, y Dios demanda de los líderes de las iglesias que sean fieles al llamamiento, fieles a Cristo, fieles a la palabra. Pero no, hoy se llenan de plata. Por ahí andan en YouTube videos que da tristeza, le da uno lástima ver los 5 pastores más ricos del mundo, los 10, el top de los pastores más que tienen jets privados de 10, 12 millones de dólares, mansiones y todo eso. Si Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño del oro y la plata, dice: no tengo dónde recostar mi cabeza. Él no vino a enriquecerse, vino a enriquecernos con el poder y la gracia del Evangelio. No es malo que un carro tenga un pastor en ningún momento. No es malo que un pastor tenga su casa. No es malo que un pastor tenga una parcelita. Pero hoy en día, con camionetas de 200 millones, con escoltas, con fincas que valen sumas multimillonarias, eso no representa la fidelidad al llamamiento. Por eso el Señor es muy claro. Miremos el versículo 23 y el versículo 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y eso fue una señal. A Dios no le gusta el comercio y la forma en que le sacan la plata a la gente en las iglesias. Y hasta usan la profecía. Falsos profetas. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Dónde van a quedar esos líderes avaros, multimillonarios, que ni por venganza jamás prestan su carro para llevar a una hermanita que no tenga para el bus? No, hermanita, órele a Dios. Así como llora y paga el precio, usted también ore y váyase a pie. Y si usted no diezma, cae bajo maldición de Dios. Pregúntele a su pastor que si diezma. Pregúntele. Dígale, pastor, muéstrame los libros.
Yo quiero saber si usted diezma. ¡Oh, alto! Usted está faltando al respeto al ungido de Jehová. ¿Usted cree que soy ladrón, hermana? Si usted cree que soy ladrón, váyase de esta iglesia. Así, y se ponen como un cuerpo espín. Así que mire a ver en qué iglesia está y qué es lo que están haciendo y cómo lo están manejando a usted, supuestamente en el nombre de Jesús. Por eso es que el amor del Señor por la Escritura, su interés por lo que eran destruidos por la distorsión de ellas. El Señor es celoso. ¿Cuánta gente destruida por muchos líderes que hacen y deshacen con la palabra de Dios? Vayamos a Mateo, capítulo 15. Vayamos a Mateo, capítulo 15. Vamos a buscarlo aquí. Mateo, capítulo 15, versos 2 y 3. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué más dice? El 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿qué? Por la palabra que os he hablado. Y hoy hay mucha gente en la iglesia que no está dando fruto para la gloria de Dios, sino fruto para el líder. Porque eso es pida y pida y pida, y ya hagan bonos y haga esto y aquello, que pro templo, y cuántos escándalos y cuántas cosas. Y alguien decía por ahí, el alcalde, ¿quién lo ronda? Lo que Dios quiere es que el líder dé palabra que limpie a la gente, porque la palabra de Dios limpia al hombre del pecado, lo exhorta, lo edifica, lo guía, lo sana, lo libera, le da santidad. Pero ¿cuántos cristianos llevan años en una iglesia sentados y nunca han leído toda la Escritura? No leen la Escritura, no la conocen, no dedican tiempo a la oración, no dedican tiempo al estudio bíblico. ¿Usted cree que un cristiano de eso va a ir a la gloria de Dios, donde allá todo es palabra de Dios, donde allá todo es adoración a Dios? O sea, esa gente no va a ir a la gloria, están engañados. Pero no, es que yo estoy orgulloso porque yo pertenezco a tal iglesia, a tal denominación. Vuelvo y le digo, se lo digo hasta la saciedad, no me cansaré de repetirlo: su iglesia ni su religión lo van a salvar, porque ninguna iglesia, así sea pentecostal o no murió por usted en la cruz del Calvario. Fue Cristo Jesús, y es el Cristo de la gloria el que le está diciendo a la gente que se cuiden de los líderes fariseos que adulteran, que tergiversan, que se aprovechan, que explotan, que roban al pueblo de Dios y lo llevan al infierno en el nombre de Cristo. Y eso está pasando en muchas partes del mundo. Y miles de gente que aman a Dios, pero que no tienen discernimiento, ni siquiera usan el don de sospecha. No, lo que diga el líder. Y aman y viven y respiran por el líder. Usted ame y vive y respire por el Cristo de la gloria. Por eso usted necesita tener la palabra. Alguien decía por ahí, la abuelita decía: mijito, el que no sabe es como el que no ve. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Léase Oseas 4:6, léaselo. Por eso, mi amigo, vamos a Mateo 18, 6, 7. Mateo 18, versos 6, 7 dice: volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, el Señor muestra que los fariseos, los líderes, ellos sabían que Jesús era el Mesías. Pero como Jesús les hablaba que no estaban haciendo las cosas bien, se llenaron de odio, se llenaron de celos. Y de: este es un impostor, este es Belcebú, por Satanás hace milagros, hay que matarlo. Mire cómo nos volcó las mesas, sacó todos nuestros comerciantes, perdimos en el día de la Pascua tantos miles de pesos. Y hoy en día está pasando eso. Y en muchas iglesias no está Cristo hace mucho tiempo, porque allá no se lee, allá no se estudia, allá no se predica la palabra como es. No les gusta que les digan la verdad, les gusta que le hablan bonito, los hagan sentir bien, los entretengan mientras los roban y van al infierno. Eso es lo que está pasando, esa es la cruda realidad. Por eso es que a mí mucha gente no me quiere, porque yo le digo la verdad, porque a mí no me interesa el negocio del dinero en la iglesia evangélica. Me interesa predicar el evangelio, porque la orden de Dios para todo líder es: traza bien la palabra de verdad, predica a tiempo y fuera de tiempo, con toda doctrina y paciencia. Eso es lo que tiene que hacer todo líder, empezando por el papá en la casa, o la mamá si es la cristiana. Pero no, todo es amor, misericordia,
A mí no me gusta cómo predica. No, yo me voy allí que ese pastor es puro amor. Por eso el Señor Jesús empleó palabras tan fuertes como hipócrita, hipócrita. Mira el 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y en el versículo 15 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Jesús hablando de esa manera tan fuerte. Sí. Pero hoy, ¿quiénes son los que hacen crecer las iglesias? Los pastores de amor, besos, abrazos, dulces, que profetizan, que tienen visiones, pero que le roban la plata a la gente. Yo creo en las visiones, yo creo en la profecía, pero no como las dan ahora, para que la gente salga contenta. No, toda profecía debe ceñirse a la Escritura y debe conducir al hombre a acercarse más a Dios, alejarse más del mundo y del pecado y de la carne y vivir para la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. Esos son los hombres de Dios que hacen falta hoy en día. No hay gente que use la Biblia para enriquecerse, hacerse multimillonarios, no, Señor. Y por eso el Señor les decía: guías de ciegos, devoráis las casas de las viudas, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis ¿qué? Mayor condenación. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo digo el mismo Jesús. Entonces todo eso es liderazgo avaricioso que vive como reyes, van para el infierno. No porque tengan casas, porque no predican la palabra como es, porque no exhortan al pueblo a la santidad, sino que vivan leyendo sus libritos agua de panela, con los que andan por ahí leyendo a todos días, que cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, el arte de no sé qué. Usted necesita leer la palabra, porque cuando el diablo se le paró a Cristo en pleno ayuno, a los 40 días, el Señor no echó: voy a buscar el libro aquí, cómo vencer a Satanás con una sonrisa. No, él usó escrito está, escrito está, escrito está. Usó el poder de la palabra. Por eso tenemos las iglesias llenas de cristianos débiles, falémicos, paralíticos espiritualmente. No tienen alientos para nada. ¿Por qué? Porque no tienen el poder del evangelio. Y Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, autoridad. ¿Qué estamos haciendo? Los llamó insensatos. Dios era tremendo, el Señor era tremendo. Dice: recorráis mar y tierra para hacer un prosélito. Y ve lo que les dijo: y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. Se da cuenta que yo no estoy equivocado al decirle que hoy muchos líderes y pastores están llevando a sus congregaciones enteras al infierno en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo: lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El Señor era contundente. Dice: ay de vosotros, guías ciegos. Mateo 23, 16. Que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Dice: insensatos y ciegos. Entonces, Dios era contundente. Todo ese versículo del 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, verso 25, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, lo del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robos, ¿sí ve? De avaricia, ladrones y de injusticia. Esas son palabras del evangelio en Mateo 23. Pero de esto no se predica hoy, no, que la gente se ofende. Si quiere usted, ódieme, aborrezca, hable mal de mí, no me importa. Pero usted no va a estar buscando a mí en el infierno. Y sabe que el diablo tiene un negocio en el infierno que le va de 1000 maravillas. El diablo en el infierno tiene tremenda venta de libros, de Biblias de estudio de toda clase, en todos los idiomas, para todos los evangélicos aguapanela y cristianos mundanos que están yendo al infierno. Allá van a buscar a leer la Biblia. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Aquí en vida es que tiene que estudiar, leer la Biblia. Ahora, para que conozca la perfecta voluntad de Dios. No es que mi líder dijo. Su líder puede decir lo que sea, pero si no se alinea con la palabra, no lo siga, no le sirva, porque lo va a llevar al infierno. Se lo acabo de leer. Usted tiene que escoger. El Señor es tremendo con la forma en que hablaba. Por eso los miembros de la iglesia, que en nombre de su ministerio o a tener comunión con ellos, aguantan cosas que no son bíblicas, son igual de torcidos a los líderes.
son cómplices de la avaricia. No son ovejas, son camuros, son chivos. Segunda de Juan 9:11. Vamos a ir a segunda de Juan 9:11. Segunda de Juan, ¿dónde está? Que no la encuentro. Segunda de Juan. Aquí a ver, se me perdió. Segunda de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo. No es que a mí me enseñó el pastor. El pastor debe enseñar Biblia, no la doctrina de él. Biblia, no la doctrina de la misión, Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Le quedó claro? No es que yo sigo a mi líder. Ay, no es que eso tiene una unción, eso es de milagros, eso. Ay, eso me da unas profecías, me da unas revelaciones. Te necesitas palabras. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido, el líder amado, ay, cómo lo quiero, dice, participa en sus malas obras. La palabra de Dios es tremenda. No nos gusta, pero esa es la palabra de Dios. Como decía alguien, la ley es la ley. Y el Señor quiere que usted se despierte. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que la gente se salve. Porque los fariseos eran guías de ciegos, insensatos, llenos de robo, de injusticia. Les decía sepulcros blanqueados, inmundos, llenos de iniquidad, serpientes, generación de víboras y asesinos. Versículo 34 de Mateo 23, se lo voy a leer, al versículo 34, aquí está. Por tanto, que yo envío profetas y sabios y escribas de ellos, a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad y ciudad. Dice, serpientes, generación de víboras. Versículo 33, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dios era tremendo. Qué palabras tan duras de Cristo al liderazgo. Y esto lo necesita escuchar mucho pastor, mucho líder, mucho maestro de escuela dominical, mucho pastor de jóvenes, que no hacen sino enseñarles cosas que no los cambian. Hoy se necesitan hombres como jóvenes como Samuel, jóvenes como Daniel. Se necesitan hombres y mujeres como David, llenos de palabra, que combatan y tomen las banderas de la gente como yo, que ya estamos al final de nuestro ministerio. Ya llevo casi 40 años de estar predicando el evangelio. Y se necesita gente que se pare y tome las banderas y predique el evangelio como es. Pero no hay. ¿Por qué? Porque los líderes están fallando en eso. Por eso el Señor es tremendo. Ahora, el Señor en el versículo 37 de Mateo 23 dice estas palabras con un corazón quebrantado. Mire, aquí se lo leo. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué lo mataban? Porque les decía, denunciaba el pecado, les decía, esa no es la voluntad de Dios, entonces los odiaban. Dice, y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas? Dice, y no quisiste. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque tenían intereses mezquinos, porque no veían al pueblo de Dios como el pueblo de Dios, sino como una alcancía, como un cajero, como un tesoro para ellos quitar y esquilmar a las ovejas de la casa del Señor. Y esa gente, y se lo leí hoy, van al infierno con toda y congregación. Por eso usted tiene que mirar y ser responsable qué palabra le están dando en la iglesia. Usted no se deje convencer de que el pastor es puro amor y besos y abrazos. Usted no va a la iglesia que el pastor lo bese y lo abraza y lo cochiche tan lindo. Ay, mi siervito lindo, mi ovejita amada, ¿sí? Está bien ser cariñoso y todo eso, pero eso no impide que el pastor predique la palabra con autoridad, porque está en juego la salvación de su alma. Que Dios quiere que sea gente madura en la palabra. Entonces el Señor estaba quebrantado. Aquel que murió por aquellos a quien se dirigió. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Pero hay que predicarle la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos 5, 6, 8. Vamos a buscar Romanos 5, 6, 8. Dice así, vea. Porque Cristo, cuando no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es que el Señor hace semejante sacrificio? Muere en la cruz, pasa por semejante tormento, para que los líderes tuerzan la palabra. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? Vamos a ir a Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1. Yo me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo para que usted se entere de primera mano. Dice así: no hay otro evangelio, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio de la prosperidad, que la visualización que yo decreto, que yo ordeno. Eso se llama evangelio de la prosperidad. Es distinto, dice, la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo. No que haya otros, sino que haya algunos, y están plurales, o sea que son varios, que os perturban y quieren que pervertir que el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, que sea anatema. Y pregunta Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Usted cree que buscan los líderes que no hacen sino pedir plata y siembre? Deme 1 millón y el Señor le da 7. Dígale a ese líder que yo le regáleme usted el 1 millón para que el Señor le regale los 7 que me va a dar a mí. Y verá que le dice: no, porque la bendición es suya. No, el pivo vive el bobo, el mico saben qué palo trepa. Mire a ver lo que están haciendo. Dice: o trato de agradar a los hombres. El pastor, el líder, el maestro está para agradar a Dios y tiene la obligación de predicar el evangelio como tal. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Entonces, todo líder que sea complaciente y alcahuete con el pecado en la iglesia, él sabe que la iglesia está mal, él sabe que la iglesia anda en pecado, él sabe que la iglesia no vive en santidad y no le predica porque es que se le van los diezmos. Ambos. El uno por sinvergüenza y el otro por alcahuete. El uno peca por comisión y el otro peca por omisión. Eso se llama prevaricato, van para el infierno. Y el mismo Jesús lo dijo en Mateo 23. Lea Mateo 23, no se enoje conmigo. Yo simplemente soy un predicador del evangelio. Así que, mi amigo, que Dios nos ayude. Estamos en tiempos de apostasía. Un hombre de Dios no busca que le den honores los hombres, no busca que le den con decoraciones y reconocimientos. A Cristo no le hicieron eso, le dieron fue el látigo. Lo querían apedrear, lo querían matar, lo odiaban, crujían los dientes. Ahora los aplauden, los besan, los sacan por la televisión, les hacen entrevistas, los condecoran. Los políticos corruptos los adoran. ¿Por qué? Porque tienen contubernio con él, porque son torcidos como ellos. Pero ese tipo de liderazgo le está cerrando la puerta del cielo a la gente con su evangelio torcido. Aparentan ser espirituales, piadosos, pero son injustos, son falsos, son hipócritas, son sepulcros blanqueados. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Hablan bien de los dirigentes espirituales piadosos del pasado, pero no siguen sus costumbres. No, que Juan Wiley, que D.L. Moody, que Jonathan Edwards. Saben historia, pero no viven, ni siquiera son dignos de pararse donde se paraban estos hombres. Un Charles Spurgeon, un Hudson Taylor. Hombres dieron su vida predicando el evangelio de Dios. No viven consagrados a Dios, a su palabra, viven para ellos, en sus placeres. Entonces, ¿qué le ordena la Biblia a los creyentes? Con esto termino. Que se cuiden de estos falsos dirigentes, que los abandonen. Busques una iglesia donde le prediquen el evangelio como es. Y modestia aparte le ofrezco la mía.
Y no me da pena, porque usted ya sabe cómo predico. Se acabó el tiempo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¡Ay de vosotros, fariseos! Dios les guarde.